Muy bien, continuamos en Sin Mordaza, ya estamos con nuestro primer invitado, el diputado Héctor Acuña. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? Bien, un gusto de conversar como siempre con ustedes. Bueno, hay varios temas para hablar, pero bueno, en medio de este proceso donde todavía no sabemos quién ganó las elecciones y estamos esperando el final del escrutinio definitivo, pero ya tenemos un funcionario menos porque renunció Javier Echaniz. Salió el ministro Galassi a decir que respetaba su hidalguía, que no sé, que la decisión que había tomado. También es cierto que si gana Listich ya había dicho que era un idiota, o sea que se quedaba sin trabajo, o gana Delcel y también se queda sin trabajo, así que anticipó las vacaciones un ratito. Pero ¿cómo ha visto todo este proceso usted? Bueno, usted sabe que yo cada vez que trato de explicar tengo que hacer la aclaración para que la gente no entienda que es una contradicción, una paradoja. En primer lugar, digamos... Usted ya venía hablando de Echaniz. Yo venía hablando de Echaniz, pero digo, por la cuestión del electorado y la cuestión de las elecciones, yo tengo una cuestión contradictoria de pensamiento, porque obviamente que fue un bochorno, es un papelón inexplicable, y yo aspiro que la tendencia se mantenga, porque digo esto, si la tendencia se cambia mañana, los pensamientos más oscuros de la sociedad van a empezar a ver luz de realidad. ¿Se entiende lo que digo? Si mañana resulta que la sumatoria de Barletta y Listich le ganan a Delcel, yo no sé cómo hace el gobierno para explicarlo. Pero déjeme compartir con usted una cuestión en donde a veces estos hechos que son vergonzosos y lamentables, que adquieren notoriedad más rápidamente, a veces nos ocultan hechos que son más graves. En medio de toda esta cuestión de la crisis electoral y del bochorno y el papelón del gobierno, pasó un poco inadvertido este acuerdo que hizo el gobierno con la banda de los monos. Es decir, este juicio abreviado que es una vergüenza. Todo esto hecho para salvar a un juez que el gobierno lo protegió, por el cual abrazó el tribunal, y que es Juan Carlos Viena. Un juez que, para que la gente entienda con claridad y le quede más claro, es un juez que se metió en la interna narco, le pidió información a una banda para acusar a la otra. Es un juez que viajaba con personas sindicadas al narcotráfico a ver peleas de boxeo. Es un juez que le mintió a la sociedad y le mintió a la propia corte. Y es un juez, repasen los televidentes, la capital del 20 de octubre al 24, mi proyecto es del 24 de octubre del año pasado, es un juez que intentó hacer una extorsión a un policía que tenía prisión domiciliaria. Le pidió que cambie el abogado. Digo, que le iba a ir mejor si ponía otro abogado. Pero en medio de esta extorsión este intento de extorsión, lo que hay que decir es que esa filmación, la justicia dijo que era fidedigna, que era valedera. ¿Está? O sea que estamos hablando de una cosa, de una prueba contundente. Y en la filmación de este intento, digo intento porque no se expidió la justicia al respecto sobre este hecho puntual, el juez Viena dice dos o tres cosas que son muy gruesas. Dice, querían plantarle droga, desde el gobierno querían plantarle, y nombra la Secretaría de Delitos Complejos de la provincia. Estamos hablando de una Secretaría de Delitos Complejos, de una viceministro de Seguridad. Lo nombra el ministro Lamberto, y se lo tuve que llamar al ministro, relajarlo y decirle que iban a terminar presos todos, incluido el gobernador. Que esto lo diga en un medio de comunicación X, ahora que esto salga transcripto, entre comillas, en el diario de la capital de Rosario, con la cercanía que este medio ha demostrado con el gobierno, no es un hecho menor. No, además está diciendo un juez. Bueno, en aquel entonces yo pedí dos cosas. Pedí que la justicia aclare el tema y que se lo sancione a Viena, y pedí que el gobierno salga a contestarle a Viena, porque estaba en juego la credibilidad de la justicia por un lado, y por otro lado estaba en juego el buen nombre y honor del propio gobernador. La respuesta fue la única que no podía haber existido, el silencio. Entonces, en medio de este bochorno electoral, pasó por el costado un acuerdo con los narcos. Uno aspira que quienes están relacionados al narcotráfico, con la narcocriminalidad y con la inseguridad que tiene la provincia estén detrás de las rejas, no afuera. Ahora, yo escuché a los fiscales decir, bueno, pero si no hacíamos esto, es posible que queden en libertad. Paso a ponerle claro sobre oscuro. ¿Por qué llegamos a esta situación de encierro al final? ¿Por qué el gobierno, la justicia no tenía otra salida que acordar con los monos? Porque si no se caía la causa. Porque durante mucho tiempo Alicia Gutiérrez, defensora de Viena de los narcos, a la diputada Gutiérrez, que lo defendía a Viena y que decía que Viena era un hombre probo, que Viena era maravilloso, que Viena era lo exultante de la justicia, que era el último reservorio de la verdad, cada vez que nosotros lo atacábamos a Viena, inclusive con el diputado Tognoli, porque decíamos que Murray, el fiscal federal, tenía razón, decía que nosotros queríamos favorecer a los narcos. Bueno, el tiempo siempre nos da esa posibilidad de saber quién decía la verdad. Quienes terminaron negociando y pactando con los narcos
y dejándolos libres a quien tenía cadena perpetua le dan 4 años y medio, y de 14 solo 3 tienen condena efectiva, esto tiene que saber la gente, bueno, han sido ellos, el Frente Cívico y Social, Gutiérrez y compañía, no nosotros. Pero claro, llegamos a esta instancia porque no había otra salida. Por eso nosotros con prudencia desde el justicialismo nunca pusimos el jury en enjuiciamiento. Porque si poníamos el jury, Viena se caía y entonces se caía toda la causa. Y no había juicio abreviado, sino que había libertad absoluta. ¿Se entiende? Ahora, nosotros mantuvimos el equilibrio y creo que ahora que está salvada esta cuestión, bochornosa por cierto, pero llegada a su fin, yo aspiro a que la justicia provincial sancione a Viena. Pues si no sería una vergüenza que hayan hecho todo esto para salvar el proceso, que sabían todo el mundo que era papel picado. Por eso la justicia toma esta determinación con el gobierno. Yo creo que usted, diputado, no doy idea. No sea cosa que en vez de sancionarlo le paguen el boleto para la pelea de... La pelea que viene. Bueno, pero quiero que la gente tenga este punto de equilibrio. Usted me dice, ¿no hay otra salida? Es cierto, reconozco. ¿Por qué no había otra salida? Porque efectivamente defendieron algo que querían defender durante mucho tiempo y se pusieron contra la pared. Ahora, solucionada esta cuestión de esta manera bochornosa, porque yo a los narcos los quiero presos, no libre, por eso planteé un proyecto de recompensa para que el Monchi Cantero, que se pasea por todos los canales de televisión, y el gobierno no dice una palabra, y el Monchi Cantero dice, a mí me pagan para que nadie me encuentre. Bueno, esta es la vergüenza que nos gobierna. Un gobierno que dice, tenemos una lucha sin cuartel contra la inseguridad, libera a los narcos. Llega al extremo de violentar a la justicia. Acá hubo un fiscal que dijo, yo no firmo y pongo mi renuncia. Hubo otra fiscal que se fue de vacaciones. Bueno, quiero hablar específicamente de eso, porque ese hombre tomó notoriedad en todo el país. De hecho, creo que en Santa Fe no lo conocía nadie, pero ahora se está haciendo conocido. Bueno, entonces, Javier Echaniz. Bueno, quiero llegar al medio de la cosa. Pasó eso inadvertido y pasó otro tema que le comento después de algunos decretos que este multimedio publicó, entre ellos el 666 del 9 de marzo, donde el gobierno le saca 125 millones de pesos a educación para pasarlo a gastos electorales. Y usted se encuentra con que la ministra Balaguer publica en su cuenta de Facebook diciendo que, ojo a quien votan, porque el ISCHI es la continuidad de la provincia para que la provincia siga avanzando. Quiero decirle a los docentes y a la ciudadanía en general que si votamos un gobierno que le va a sacar 125 millones, el año pasado le sacó 30 a educación, para pasarlo a gastos de publicidad o a gastos electorales, avanza hacia el precipicio de la provincia, no es que avanza hacia una mejora. Y además la desafío a la ministra a que muestre los presupuestos de educación y a que nos diga cómo ha evolucionado el presupuesto de educación en los últimos tiempos. Porque la verdad que educación el año pasado y tiene menos incidencia que la que tenía años anteriores dentro del contexto del presupuesto. ¿Se entiende? Es decir, el gobierno ha decidido destinar menos recursos a educación que lo que lo hacía antes. Entonces, en este contexto quiero decirle que aparece el bochorno, aparece el ISCHI, diciendo que hay un funcionario que... Un inútil. Un inútil, dijo, y aparece Echaniz. Ahora, qué paradoja esta, ¿no? Lo echan a Echaniz por la ira del ISCHI. Sí. Lo echan a Echaniz por la desconfianza que tiene la sociedad, porque la verdad que la sociedad cree que acá no es que hubo una desprolijidad. Digo lo que dice la sociedad, no lo estoy diciendo yo. A ver, no es que una 800 de prolijidad. No es una. Lo que digo es, la sociedad tiene en su interior la percepción de que acá está muy cerca el límite de la desprolijidad con el fraude. No estoy diciendo yo, lo aclaro para que no me digan. Digo, la sociedad tiene esa percepción, ¿se entiende? Yo vi una encuesta, la gente cree, a ver, en los medios de Buenos Aires, en todos lados, somos grandes, pero a ver, si es la primera vez que están en política, si es la primera elección, pero tienen unas cuantas elecciones. Entonces, hace 20 años que son gobiernos. Fíjense ustedes, el gobierno por esta percepción le pide la renuncia, todo el mundo se presenta, se sobreentiende que en la práctica esto es, te fuiste, le pide la renuncia a un funcionario defendido por un ministro. ¿Quién es el ministro? Galassi, el ministro de gobierno. Además, amigo personal, su mano derecha. Muy bien. Ahora les voy a contar quién es Echaniz. Echaniz no solamente que es un hombre de negocio, el gobierno que tuvo en cuenta participación en muchísimas licitaciones, sino que además Echaniz y De Grati, yo espero que no nombren a De Grati ahora, ¿no? Echaniz y De Grati son los dos funcionarios de Estado, secretario y subsecretario de Estado, para que la gente entienda, ministro y viceministro y segundo el viceministro. El Ministerio de Gobierno, son los que fueron, sin autorización de la justicia, a peritar la computadora de un narco, como dicho por el gobierno, ¿no? Primero decían que era empresario cuando le trajeron el negocio, después lo tratan de narco. La computadora de Medina. Sí, cuando aparece muerto Luis Medina con su novia. El gobierno manda a 2 funcionarios. Entonces,
La verdad que me resulta vergonzoso que para el gobierno sea más importante la connotación pública de un hecho que el respeto por la ley, por el Código Procesal o por la Constitución. ¿Se entiende? Digo, en aquel entonces, cuando Echaniz violó la Constitución y la ley, el gobierno lo defendió. Bueno, pero yo quiero preguntarle. Y Galassi negó que venga a declarar a la Cámara. Bueno, porque usted es el presidente de la Comisión de Seguridad. Quiero preguntarle específicamente por eso, porque recuerdo bien que, entre otras cosas, cuando sale Galassi de la reunión con usted, dijo, hicimos todo en base a derecho, no hubo ningún problema, estaba todo perfecto, teníamos orden, y ahora aparece la pericia, primero la de Gendarmería y después de la Policía Aeroportuaria, que dicen que el 29 a las 4 de la tarde abrieron la computadora, que a las 8 de la noche otra vez volvieron a abrirla, que además Gendarmería ya dijo que incorporaron 400 archivos, y además que hicieron una copia, un espejo, y leyeron los mails. Bueno, ¿qué dijo Galassi ese día? Porque a nosotros nos dijo que estaba todo introducción, bien, que es muy clara. Yo quiero decirle a la gente, a recordarle por aquel entonces qué había dicho Galassi, Lewis y el propio gobernador Bonfatti. Dos cosas que quedan claras. Dijeron, nos pidieron colaboración técnica y actuamos. Colaboración técnica, la justicia. Es decir, la justicia nos llamó y por eso no fuimos. Bueno, después los jueces dijeron que nunca llamaron. Dos, teníamos autorización para actuar. Googleé en Diario El Litoral y nota de Ivana Fuch, el gobernador dice, si la justicia no nos autoriza, no podemos actuar. Bueno, entonces, síntesis, el gobierno mintió. O sea, un gobierno que tiene un gobernador que miente, y un ministro de gobierno que miente, y un ministro de justicia que miente. ¿Por qué usted puede decir con tanta aseveración? Podría preguntarme. Porque no solo tengo en mi poder las versiones taquigráficas de quienes fueron, no solo está este peritaje que viene ahora a poner claro sobre oscuro y ya es una fuente extraña legislativa la que asevera esto. Sí, copiaron la máquina. Sino que además yo tengo por escrito la contestación de los jueces. Y los jueces dicen que nunca le pidieron colaboración. Y los jueces dicen que nunca autorizaron el peritaje de la máquina. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué esa desesperación de copiar, de mirar los mails, de copiar los archivos de la computadora de este narco tan conocido en Rosario? Mire, lo voy a hacer yo a título personal porque no quiero embaucar y no quiero acarrear o traer o arrastrar a ningún miembro de la Comisión Investigadora de Medina, así que esto va sobre mi absoluta responsabilidad. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, porque si usted me dice a mí, peritamos de urgencia los teléfonos, yo puedo entender que en la desesperación por esclarecer el hecho o por tener una pista rápida, usted perita a ver con quién estuvo hablando. Y esto me parece que tiene una lógica. Ahora, usted que tenga tanta... Sí, pero igual lo tiene que ordenar el juez. Todo lo que usted quiera, pero vamos al sentido... Pero vamos al no, el Código Procesal es claro, el perito se designa por escrito, a veces en causas penales puede haber una atención telefónica y después va la orden por escrito. Yo entiendo que esto puede ser convalidado después, ¿está? Sí. En la práctica ocurre eso, digamos a la gente cómo ocurre. Ahora, se trataba de una computadora que estaba en un hotel. Digo, ¿cuál era la urgencia para peritarla? ¿Y cuál era la necesidad de copiar los archivos? Y un elemento fino. ¿A qué hora dice Echaniz que tocó la máquina? ¿A las 4 de la tarde? ¿A las 8? ¿A qué hora dice de gratis que inició sesión? Echaniz dice que inició sesión en la hoja número 2 del acta policial a las 23:59, no a las 4 de la tarde. O sea que hasta mintieron en eso. Y usted me pregunta, ¿y por qué mintieron? ¿Saben por qué pusieron el horario? Porque en la acta número 2 está la orden de la jueza Rodena de mandar la máquina para peritar a Gendarmería. Y entonces ahí advirtieron que se iba a saber a qué hora habían tocado la máquina o qué día. Y esa es la razón por la cual, en vez de figurar a las 23:59 del día 29, figura el relato de Echaniz hecho el día 30. ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo y usted estamos haciendo un acta ahora. Y en vez de poner ahora que estamos hablando de este tema, la ponemos el acta de mañana cuando nos juntamos de nuevo. ¿Cómo explica eso? Entonces, ¿sabe por qué el gobierno hizo esto? Porque tuvo miedo. Tuvo miedo de que surja una relación de Medina con algún funcionario o con el gobierno en general. Porque además a la gente hay que decirle un hecho que pasa desapercibido. En febrero o marzo, el gobierno abrazó tribunales para defenderlo a Viena y a Camporini. Sí, ¿se acuerda? Sí, fueron todos a abrazarlo a Viena. Totalmente. ¿Por qué fueron? Porque había unas escuchas de dos presos. ¿Está? Sí. Uno era Almirón y el otro era Treves. Sí. Treves era una persona que estaba detenida por un juicio ordinario, por homicidio, ligada al narcotráfico, al cual algunas fuentes dicen
que en realidad Treves estaba enojado con Viena porque Treves le había dado información sobre el narcotráfico a Viena a cambio que él tuviera algún tipo de beneficio en su causa común. Porque nadie entiende si era narcotráfico porque un juez provincial, porque estaba preso por homicidio, justicia ordinaria. Sí. ¿Está? Sí, sí. La prueba en el derecho, hay un principio importante, si lo hay desde el punto de vista procesal, que es indivisible. Usted no puede citar esta hoja y dice, no, la parte que dice que yo soy lindo vale, y la otra que dice yo me porto mal no vale. El gobierno parcializó las escuchas y solo mostró en la vía pública la parte que hablaba de el ataque a un fiscal y un juez. ¿Sabe lo que dice la otra parte que el gobierno nos mostró y que nosotros propusimos que se investigue? ¿Qué dice? Que aparentemente, lo que dice la escucha, no yo. Sí, no, la escucha. El francés, un narcotraficante paraguayo detenido en el Chaco. Alvarado, sí, un narco de Rosario, estaba detenido en Campana. Sí. Los Monos, sí, y Luis Medina habían colaborado económicamente con campañas electorales ligadas al socialismo. Eso sí en la escucha, no lo digo yo. Bueno, y lo que dicen esto, pero quiero aclarar este tema muy puntual. Lo que dicen estos son estos dos detenidos. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Cómo puede ser que el diputado Acuña le dé validez? Perdón, yo no le di validez. Yo fui a la justicia a decir que investiguen. Los que dieron por cierta y valedera las escuchas y por eso fueron ustedes. Y por eso abrazaron tribunales. Entonces, este es Echaniz, el hombre defendido por el gobierno, el hombre que violó la Constitución, el hombre que violentó los códigos procesales y al cual el gobierno no le permitió venir a declarar a la comisión investigadora, defendido por Galassi, y de hecho del cual la justicia, y quiero decirlo, dijo que era un hecho inusual. Permítanme decirle, con todo el respeto del mundo, esto no hay hechos inusuales, hay hechos conforme a derecho o contrario a derecho. Me parece que después que hubo un fiscal que fue un bochorno, escrito por un cachafaz, el escrito, lo que corresponde es que se lo cite por lo menos Echaniz de gratis. Digo, está claro, ahora con este peritaje, que no solo que tocaron la computadora sin orden judicial, porque materialmente se comunicaron a las 0:40, según dice la jueza Cogalla, nos dijo a nosotros, sino que además está claro que la tocaron a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Digo, más evidencia de que estamos frente a un gobierno que falta la verdad y que llegó al extremo de hacerlo mentir al gobernador. Cuando usted toma estas decisiones es porque realmente está temeroso y tiene miedo. Digo, en síntesis, el gobierno corrió el riesgo de tener un legislador que le diga lo que yo digo, pero por las dudas era peor para el gobierno que en esa computadora aparezca una imagen, un correo, un dato ligado de Medina con el gobierno. El gobierno corrió el riesgo de esta imputación severa con tal de poder cubrirse de este hecho. Dicen, no borramos un dato. No borraron porque no había que borrar, muchachos, si no lo hubiesen hecho. Diputado, muchísimas gracias. Lo lamentable en todo esto es que Echaniz terminó siendo el que hizo el software del escrutinio provisorio. Lamentablemente. Bueno, seguimos hablando del tema de las elecciones y estuvimos dialogando con uno de los apoderados del PRO en el Tribunal Electoral donde se realiza el escrutinio. Escuchen lo que nos dijo Lucas Inciso.